Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos puedan ver. El día de hoy me encuentro con una invitada sumamente especial. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por abrirme las puertas de este bonito y agradable lugar. Ya tuve la fortuna de conocerlo, pero vine de manera muy rápida. Así que pues el día de hoy estoy aquí con la psicóloga Liliana Figueroa López. Okay. Es un gusto tenerla el día de hoy. Para la gente que nos está escuchando y viendo, antes que nada, ¿quién es la psicóloga y cómo está el día de hoy en esta mañana nubladita, fresquecita? ¿Cómo se encuentra? Ok, pues aquí andamos trabajando desde temprana hora. Además de ser psicoterapeuta, también soy catedrática universitaria. Ahorita pues con esto de la contingencia, pues la educación a distancia, pero pues aquí estamos ya listos para pues estar aquí acompañada muy a gusto contigo. Gracias. Y bueno, quisiera compartir un poquito sobre a qué me dedico, Claro. para que sepan pues quién soy y pues conocer, ¿no?, también la actividad que podemos desarrollar. Yo soy psicóloga clínica, psicoterapeuta con enfoque basado en evidencia científica. Llevo ya 11 años en la psicoterapia y como docente llevo 5 años, ya voy para 6 años. En una universidad que estoy ahorita ya llevo 4 años, pero anteriormente ya impartía clases en otro lugar. También brindo capacitación, conferencias, además de tener pues capacitaciones pues en terapias cognitivo-conductuales, contextuales y conductismo radical también, ¿no? Y bueno, pues trabajar principalmente con niños, con adolescentes y adultos. Son principalmente de manera individual o con padres. Con parejas y familias no es tanto mi labor. Ese es un poquito más de otras personas que están aquí en el instituto. Pertenezco a un instituto, el Instituto Psicológico de Atención Clínica, y pues también apoyo en otras actividades de capacitación, ¿no?, que de pronto se requieren. Claro. Como pueden ver, es una psicóloga bastante preparada, y el día de hoy, pues más que nada del tema que vamos a tocar, pues es un gusto nuevamente el hecho de que me haya abierto la posibilidad de conocerlo un poquito más, de hablar sobre este tema del cual pues vamos a hablar sobre vamos a tener una charla sobre el proceso, sobre ir al psicólogo o el proceso de psicoterapia como tal, ¿vale? Porque mucha gente pues desconoce cómo es el proceso, qué es lo que se hace, cuánto tiempo, y un montón de preguntas que surgen a raíz de esto, ¿no? De asistir, del primer acercamiento acerca del psicólogo. Así que, pues, antes que nada, nuevamente le agradezco por darme la oportunidad de poder charlar el día de hoy con usted. ¿Y le parece si comenzamos con algunos mitos que hay detrás de asistir al psicólogo, ¿no? Normalmente, las personas, por lo menos aquí en México, en nuestro contexto, hay como este estereotipo de ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo, en primera dicen, yo no estoy loco, yo no estoy enfermo, yo no estoy trastornado, ¿no? Está mucho este estereotipo. ¿Cómo usted lo ve desde su perspectiva? Claro, pues sí, como lo mencionas, es un estereotipo, es una idea muy constante que incluso a pesar de pues el auge que ha tenido la psicología, hoy en día pues todavía hay muchas ideas, ¿no? Y hasta otras nuevas que van sacando, ¿no? Como que cada día surge una nueva idea para no pues, acudir, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues el tener estas ideas puede ser una idea equivocada. Claro. Fíjate que es lo mismo como ir al médico, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, de pronto, no voy a ir, no me siento mal, ¿no? O sea, cuando se supone que por salud preventiva, pues debemos de ir al menos una vez al año, ¿no? Un chequeo general con todos los ámbitos médicos, ¿no? Incluso ya como mujeres y hombres tenemos nuestras particularidades a determinada edad y checarnos por alguna cuestión. Es lo mismo con la salud mental, así como lo es con la salud física, con la salud emocional, ¿no? O sea, el hecho de que si yo de pronto percibo, incluso si no de manera específica, qué sucede conmigo, porque a veces detectamos, ¿no? O sea, me noto que me enojo muy fácilmente, o que estoy muy triste, que estoy muy desanimado, o sea, como, a lo mejor no podemos definir exactamente qué pasa, pero sí notamos que algo cambió, ¿no? Pero incluso al no saber qué pasa, también, ¿no? O sea, me ha tocado usuarios en los que vienen y fíjate que en este momento no sé
qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, no sé dónde estoy, no sé qué objetivo tiene mi vida, no sé qué estudiar o no sé en qué trabajar, ¿no? O sea, o estoy estudiando pero no me está gustando, no sé qué hacer, ¿no? O sea, incluso en esos momentos, ¿no? Entonces, más allá de quitarnos el estereotipo por la cuestión de esos dichos que escuchamos, pues es por la cuestión del cuidado, de la prevención, del amor propio, si lo queremos ver así, el amor hacia los demás, incluso del rol que tengamos, ¿no? Yo como pareja, yo como ser humano, yo como mamá, papá, como hermano, como cualquier rol que podamos estar fungiendo, quiero estar bien por mí y para los demás con los que convivo, ¿no? Como ciudadano incluso, ¿no? Si lo queremos ver desde, pues, un ámbito cívico, ¿no? Sí, sí. Podemos verlo desde muchos aspectos, ¿no? Pero finalmente que nos va a ayudar a, pues, a trabajar con nosotros, ¿sí? Claro. Esta parte de que dice que es similar como ir al médico, a mí me gusta mucho utilizar eso, ¿no? Porque normalmente cuando una persona se siente mal de una dolencia física, pues acude directamente con el médico, ¿no? Exacto. Para solucionar ese problema por el cual ha decidido buscar una consulta, ¿no? Así es. Y el proceso a mí se me hace igual como si vas al médico o como si van al gimnasio o como cualquier otro proceso que se lleva a cabo, ¿no? Claro. Para solucionar un problema que tú percibes pero que lo quieres modificar, ¿vale? El proceso en psicoterapia siento que es algo similar. Claro. Hay otra cosa en los mitos, es que dicen, es que si yo voy al psicólogo solamente voy a ir a hablar. Tienen a lo mejor como esta idea de que salen muchas veces también en televisión, sí, ¿no? Claro. Del psicólogo, que en su diván, que solamente se va a hablar ahí a ese espacio. Pero no solamente es eso. Obviamente hay esta interacción verbal porque es fundamental para poder conocer qué es lo que está sucediendo, pero ¿qué tan errónea también es esta idea de solamente se va a hablar al psicólogo? Claro. Fíjate que para poder adentrarnos a ese punto es importante, ahorita que mencionabas esto, que es muy similar efectivamente a ir con un médico, un entrenador físico, un nutriólogo, etcétera. Claro. Cada profesional tiene, pues ahora sí que su preparación y su especialización, ¿no? Claro. Entonces, no todos los psicólogos imparten terapia. Ese es un primer punto, ¿verdad? El psicólogo clínico, el psicoterapeuta, es el que puede proporcionar este proceso de terapia y de ayuda a las personas, ¿sí? Ante situaciones que les están generando dificultades, ¿no? O como te decía hace un momento, a lo mejor no saben ni qué les pasa, pero también, ¿no? Para esa orientación y apoyo, ¿no? Por otro lado, dentro de este ámbito psicoterapéutico hay muchas formas de trabajo, ¿sí? ¿Qué les recomiendo yo? Que busquen aquella forma o aquel profesional que cuente con las credenciales y avales de capacitación. Primero eso. Segundo, que me explique, que me diga, que lo que va a hacer conmigo sea muy sincero, ¿no? Sí, claro. Yo como usuario tengo todo el derecho y como profesional tengo la obligación de explicarle a la persona cómo vamos a trabajar, ¿sí? Tercero, algo muy importante, cómo me siento yo como usuario, ¿no? Incluso es parte de, es un servicio el que están recibiendo, ¿no? O sea, oiga, siento que nada más estamos hablando, ¿no? Siento que no voy a ningún punto, o esta actividad que me dejó, ¿para qué, no? ¿Cuál es la función? Exacto, ¿no? Entonces, tenemos esos derechos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos aspectos, yo puedo determinar con qué profesional ir. Primero, insisto, un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, preferentemente basado en evidencia científica y quitando este mito justamente ha evolucionado mucho, desde hace mucho, nada más que pues de pronto aquí en México llega un poquito tarde esa parte. Como que nos estancamos un poquito. Exacto, ¿no? Y más a un guerrero, ¿no? Entonces sí, se va rezagando, pero incluso han surgido como de 10 años para acá muchas instituciones, sobre todo en Acapulco, que han impulsado la actualización, ¿no? en ese aspecto psicoterapéutico. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? O sea, qué puede funcionar y qué puede ayudar. Y ahí es donde cambia esta, pues, forma tan típica que vemos la terapia, ¿no? De ir a hablar, ¿no? De que incluso si tú lo buscas en Google, ¿no? Te aparece la imagen de un silloncito ahí recostado y el profesional escribiendo o hasta dormido, ¿no? Sí. Y por eso nos estigmatizan luego y nos generalizan a todos, ¿no? Sí. Pero no todos somos así. Esa es una forma de trabajo que incluso hoy en día ya no es tan válida
Por eso es mejor buscar lo más actualizado y funcional, ¿no? O sea, cuestionar a la persona, tenemos todo el derecho. Oye, ¿cómo me vas a ayudar? ¿Cómo vamos a trabajar? Sí es cierto que nada más se trata de hablar, ¿no? ¿O qué más vamos a hacer, no? Y en ese aspecto, pues yo trato de ser muy clara con las personas que yo trabajo, incluso niños o adolescentes, hay que ser muy claros, solo adecuando el lenguaje, pues no solo se viene a hablar, ¿no? No solo se viene a platicar, como ellos dicen, ¿no? Venimos a hacer actividades con una función, con un objetivo, ¿no? Entonces, tienes todo el derecho de preguntarme por qué, para qué, cómo, ¿no? A veces fíjate que no es tan directa esa función, ¿no? O sea, ellos mismos van viendo, por eso me dejó esto, ¿no? Por eso estamos haciendo esto, ¿no? O sea, me ha ayudado mucho esto otro que me dejó, ¿no? Entonces, es muy bonita esa parte, ¿no? Pero, pues sí se requiere de... Cuando el usuario se da como cuenta del por qué estás haciendo tal cosa. Exactamente, sí, los llamados de pronto insight, ¿no? O sea, que se den cuenta de las cosas que les sirven a ellos, ¿no? O sea, el llegar a ese punto intermedio de como un acuerdo entre lo que él desea y lo que yo noto que necesita, porque a veces lo que desea no se compatibiliza con lo que necesita, ¿no? Pero sí tenemos que llegar a ese punto. Sí, claro. De todo lo que mencionas, creo que hay muchísimas cosas rescatables. Por ejemplo, una de que las personas que nos puedan escuchar, ver, que tengan esto presente, ¿no? Primero, que no todos los psicólogos dan psicoterapia. Hay otros que se dedican a otras áreas dentro de la psicología, que es muy amplia. Y hay otros que son psicólogos, psicoterapeutas, pero que no todos también hacen como la misma práctica dentro de la psicoterapia, ¿no? Entonces, como usuario, como futuro usuario, pues tendrías que tener este cuestionamiento, estas preguntas de, ok, tú psicólogo, ¿en qué corriente, qué enfoque tú manejas, qué es lo que me vas a enseñar? Y cuestionarlo, como ya bien menciona, como derecho mismo de usuario, ¿no? Y otra de las cosas considero que es también importante esta de esta interacción que hay, pues es lo mismo cuando vas al médico y te pregunta, seguimos con el médico porque lo relaciono mucho, ¿no? Claro. Es cuando vas al médico, te pregunta sobre tus síntomas, de cuándo sucedió, cuánto tiempo llevas, es lo mismo, hay esta interacción verbal. Y aquí pasa algo similar. En esta interacción verbal, tú como consultante le cuentas a tu psicólogo, a tu psicoterapeuta, qué es lo que está sucediendo, desde cuándo, para qué, el psicólogo pues haga una evaluación y a partir de ahí pues haga unos procedimientos adecuados de acorde a lo que te está sucediendo a ti como usuario. Claro, efectivamente. Eso es algo importante que incluso mencionas desde hace un momento, ¿no? Un proceso, lleva un proceso, lleva unas fases que pues dependiendo mucho de la situación o del usuario, de pronto están muy marcadas las fases y otras veces pues son más, se pueden como interrelacionar, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, una situación en la que habitualmente el proceso que se sigue es la valoración, la evaluación, ¿no? Que, dependiendo de la experiencia, el caso, de 3 a 5 sesiones, ¿no? Pero, por ejemplo, si en la primera sesión te llega una persona que está atentando contra su vida, pues no le puedes decir, no, espérame a que termine mi evaluación y ya te digo qué hacer, ¿no? O sea, no, ahí ya hago una intervención, ¿no? O sea, es inmediata la intervención, la generación de redes de apoyo, incluso es una cuestión hasta legal que por escrito tienes que hacer, o sea, muchos aspectos, ¿no? Entonces, sí es importante esta parte, creo yo, el poder compatibilizar el hecho de la preparación, de la capacitación y también de la experiencia, ¿no? Claro. Eso va facilitando el hecho de que tú vayas mejorando tu proceso psicoterapéutico con tus usuarios y tú mismo vas determinando. Hay usuarios que sí se requiere una evaluación pues más amplia, son de pronto muchos aspectos que dices, ¿por dónde empiezo, no? Y entonces sí, lleva más tiempo. Hay otros procesos en los que usuarios te dicen, me pasa esto, te dan fechas, todo, casi ya te traen ahí el diagnóstico, ¿no? Ajá. Todo completo. Todo exacto, ¿no? Entonces, wow, ahí se agiliza más, ¿no? Pero depende mucho, pues, también de nuestra desarrollo de habilidades para poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Pero sí, como bien mencionas, es la evaluación, nos lleva a diseñar un tratamiento, no es tener sesiones por tenerlas, ¿no? Tienen un objetivo,
aplicar el tratamiento. Después viene una fase que se denomina prevención de recaídas, que es cuando ya empezamos a ver más a distancia las sesiones con el usuario para prepararnos al alta. Ahora, un alta es habitualmente pues por la situación que viene, de pronto otras situaciones que detectamos, que le comentamos deseas trabajarlo, no se impone nuestra voluntad, no de tienes que trabajar esto, ¿no? O sea, se le hace ver y si adelante el usuario quiere porque le hacemos ver que está afectando su vida, pues este es todavía un trabajo más integral, ¿no? El alta no quiere decir de si ya fui una vez a terapia ya no voy a regresar, entonces no, de pronto pasan situaciones incluso muy diferentes. En un mundo, en una vida cotidiana muy repentina que cambia drásticamente de un momento a otro, bastantes situaciones que pasan y pues eso a lo mejor, como bien dice usted, no es que ya del alta y ya no vas a lo mejor asistir jamás nuevamente al psicólogo, ¿no? Por todos esos sucesos que pasan, pues puedes volver a acudir. Sí. Y un ejemplo claro es lo de ahorita. O sea, ¿quién se lo esperaba que pasara algo así, no? El impacto que ha tenido esta situación que estamos pasando. Y esto es para todos, ¿no? O sea, incluso me ha tocado de forma muy cercana el hecho de ver cómo algunos colegas que son psicoterapeutas requirieron de psicoterapia, ¿no? Por esta situación. Y eso también habla de la parte humana de nosotros, ¿no? De incluso seguir preparándonos en ese ámbito académico y profesional, ¿no? Vale. Toca dos puntos que me gustaría retomarlos un poquito más adelante sobre el proceso como tal, de las fases que lleva y sobre los objetivos dentro de... Otro, para continuar un poquito con los mitos, hay otro que luego dicen... de solamente voy a ir a una sesión para ver si funciona o solamente fui a una sesión pero el psicólogo que me tocó la verdad pues no me funcionó y ya no seguí yendo, una sola sesión. Y dicen, ¿y para qué voy a gastar dinero en una sesión si solamente me va a escuchar y todo esto? Ese es otro de los como estereotipos que hay, solamente una sesión para el problema que ha venido perdurando por bastante tiempo y quieren que en uno se solucione. Claro, ¿no? Y pues no, es algo que es complicado. Volvemos al ejemplo del médico, ¿no? Claro. O sea, el médico sí te ve un ratito y eso, pero el tratamiento que te da es por 15 días, por un mes, por 3 meses, dependiendo la situación. Es lo mismo aquí, te vuelve a citar para valorarte cómo vas, si hubo una dificultad. Incluso a veces hay médicos pues que tenemos la facilidad de poder comunicarnos con ellos directamente y te dicen, ¿no? Si resientes el tratamiento, una reacción, avísame, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Esta parte de, por eso es que cada 8 días habitualmente son las sesiones, ¿no? Hay casos donde incluso llega a ser, pues, más veces a la semana, ya más adelante lo veremos, pero habitualmente cada 8 días, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay una continuidad, es un proceso implica tener una continuidad, no venirlo a coartar, y mucho menos desde el inicio, ¿no? Y como bien dices, esa parte es crucial, ¿no? No puedo trabajar o cambiar algo que me ha afectado ya por mucho tiempo. Si quieres desde hace un mes, pero igual no comparas un mes con 45, 50 minutos, ¿no? Poder arreglarlo o ver algo, ¿no? Lo que sí es nuestra responsabilidad como psicoterapeutas, pues es en esa primera sesión poder enganchar y generar esa alianza terapéutica, esa confianza que puedo generar con el usuario de, wow, esta persona sí me va a poder ayudar, este profesional no me va a juzgar, no me va a criticar, tampoco me va a mentir y me va a dar el avión, ¿no? O sea, me va a decir las cosas tal cual son y me va a llevar a encaminar hacia soluciones, ¿no? Entonces, y a lo que decías ahorita, lo del gasto. Una terapia no es un gasto. ¿Sí? Un gasto es cuando te gusta un reloj, vas, pagas, lo compras, ya tienes el reloj, ya, se acabó, ¿no? Esto es una inversión. ¿Sí? Una inversión es, voy, si hay un intercambio de servicios por algo económico, pero estoy generando ganancias. Las ganancias son el cuidado en tu salud mental. No solo en la salud emocional, fíjate, porque incluso hay casos por los que vienen por situaciones relacionadas con lo económico e incluso al desarrollo de habilidades, de aprendizajes, ¿no? O sea, hasta lo económico mejora, ¿no? No, esto no es como muy comercial de ven a terapia y vas a ganar más. Sí, vengan a terapia. No necesariamente, pero me refiero por de pronto las situaciones por las que vienen, ¿no? O sea, el proceso terapéutico genera un impacto en la persona a gran magnitud, que incluso hasta económicamente les beneficia. No te pesa
dar un pago por un servicio, siempre y cuando ese servicio... Sea un buen servicio. Exactamente, te esté valiendo la pena, Sí. ¿no? El pago que tú estés Claro. haciendo, que no te pese ni siquiera, ¿no? Que cuando haces tu repartición de quincena, la terapia es parte de esa repartición, Sí. ¿no? Y no como de, ay, esta es mi terapia, ¿no? O sea, no. Realmente lo ves con ese gusto porque dices, estoy ganando algo, ¿no? Sí, claro, eso que mencionan, por ejemplo, seguimos con la parte del médico que en una sola sesión no se soluciona. El médico a lo mejor te receta, ¿no? Claro. Y ya tú vas a tu casita, te las empiezas a tomar y te empiezas a sentir mejor, como si fuera una sesión. ¿Okay? Y ya como te sentiste mejor por estos medicamentos que te recetó, dices, ya las voy a dejar. Y las dejas. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Pues probablemente este malestar reaparece y incluso reaparece hasta con más intensidad. Así ¿vale? es. Y creo que en la primera sesión a lo mejor pasan muchos procesos, como usted ya lo dijo, el enganche terapéutico, la validación emocional, la escucha, que a lo mejor en tu contexto invalidante jamás te han prestado esta atención, y tú sientes un cierto alivio, un cierto comprensión ante el problema que está sucediendo, y ya dices, como que sí está funcionando, o ya me funcionó, y como que ya no. No, es un proceso que ya acaba de mencionar. Y igual, cuando vas al gimnasio no esperas ver resultados en un día, Claro. ¿no? Es un proceso que se lleva igual. Sí. Y creo que esta parte es sumamente importante, que los futuros usuarios o que los usuarios mismos lo tengan presente al momento de que tengan como esta necesidad o quieran buscar, mejor dicho, una ayuda profesional, ¿no? Claro, efectivamente. Fíjate que ahí dices cosas bien importantes, ¿no? El hecho de la primera sesión es crucial para nosotros como profesionales, además de lo que mencionábamos que se debe realizar o que se realiza, es también aclarar dudas, ¿no? Claro. Incluso trabajar los mismos mitos que estamos comentando claro. aquí, ¿no? O sea, esa parte de cada persona es diferente, Claro. ¿sí? Es como en el gimnasio, bien lo dices, ¿no? Puedo iniciar yo con una amiga, ir al gimnasio juntas, pero el metabolismo, el tiempo que yo le ponga, el esfuerzo, también el desarrollo muscular, la edad, muchas cosas pueden influir para tener resultados diferentes, notorios de forma diferente, ¿no? Es lo mismo en terapia, ¿no? O sea, no estar comparando no solo el usuario, la familia. La familia es muy, ¿cómo te podría decir? Para que no se oiga tan feo, ¿no? O sea, muy criticante, de pronto, muy crítica, ¿no? O sea, de pronto en eso señalan. Invalidante, exacto, ¿no? O sea, en este aspecto de, oye, llevas 4 sesiones y yo no veo que cambies, Claro. ¿no? O sea, oye, llevas 3 meses y no veo que cambies, ¿no? O sea, recordemos que la percepción de la situación que lleva una persona a terapia es de la persona que va a terapia, Por supuesto. ¿sí? No de los que están alrededor. Yo no voy a terapia para cambiar, para que mi pareja esté a gusto, ¿no? Puede que en el proceso suceda ese efecto, ¿no? Y entonces, si se compatibiliza, si va de la mano con lo que yo deseo y lo que creo que me va a ayudar con mi pareja, qué padre, ¿no? Qué bonito. Pero si no, no voy a terapia para cambiar para los demás o para mejorar para los demás. Es para mí, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esa parte de voy a terapia o he considerado ir a un proceso por mí, no por otros, ¿no? Por otros, si acaso, porque ya me dijeron que pues no controlo mi enojo, mis impulsos, bueno, lo tomo en cuenta, ¿no? Pero insisto, los objetivos que va a tener el proceso van encaminados al bienestar individual. Las ganancias de asistir al psicólogo al final de cuentas va a ser para ti, va a ser ganancia para ti, y obviamente esto pues va a generar un impacto también en tu contexto, Claro. ¿no? En cómo te relacionas con las demás personas. Menciona mucho esta parte y me gustaría también abordarla, que muchas veces nuestra familia, amigos, pareja, en el contexto donde nos encontramos, en ocasiones es invalidante. Y aclarando aquí, no es que lo hagan como de, ok, yo quiero ser invalidante contigo, quiero juzgarte, quiero criticarte, quiero meterte el pie para que no sigas avanzando. A lo mejor en ocasiones lo hacen también sin conocer o sin darse cuenta que lo están llevando a cabo, ¿no? Así es. Y en esto me gustaría entonces preguntarle en esto, ¿qué tanto influye la familia o el contexto como tal en el proceso terapéutico de las personas? Claro, fíjate que es muy determinante, muy determinante, influye mucho. El que sea determinante e influye mucho no quiere decir que por eso se va a poder o no se va a poder, ¿no? Esa es parte de otra de nuestra labor, ¿no? O sea,
no te tienes que pelear necesariamente con el contexto, con que el contexto del usuario cambie para que él pueda encontrar una vida que valga la pena ser vivida, el generar esas estrategias o esas formas de tener una vida pues saludable, ¿no? O sea, no te tienes que pelear con eso, si es determinante, si el contexto lo permite, es decir, la familia, la pareja, los hijos, los amigos, los maestros a veces, ¿no? O sea, todo eso lo permite, o sea, dicen, ¿sabes qué? Quiero aprender, a lo mejor como dices tú, no sé y lo hago sin querer, queriendo, ¿no? Pero lo hago, quiero aprender, ¿no? O sea, si el contexto se permite, no, pues es un trabajo todavía más nutritivo, ¿no? Si el contexto no lo permite, no nos vamos a pelear, ¿no? Con que, no, es que tiene que venir tu mamá para que yo le haga entender. Muchas veces no quieren, no desean hacerlo. A veces por falta de interés, a veces por miedo, ¿sí? A veces porque no lo quieren hacer, simple y sencillamente, ¿no? O por desinformación que muchas veces puedan Exactamente, obtener, ¿no? claro, o sea, por muchas razones, ¿no? Sí, Entonces, de pronto es esa parte, ¿no? Y fíjate que pasa algo bien bonito. A veces hay contextos que me han tocado, familias o parejas, que no quieren venir, pero conforme van viendo el progreso de la persona, dicen, híjole, quiero ir, ¿no? Claro. A ver, siempre sí quiero ir, ¿no? O sea, y nace de ellos, ¿no? Y eso es todavía, pues, un efecto muy bonito. Yo comparo mucho un proceso psicoterapéutico con el efecto dominó. Cuando pones las fichitas, cae una y en cadena se van las otras, ¿no? O sea, esto es situación por la que vienes o que detectamos que es importante empezar a trabajar. Al ir aprendiendo muchas estrategias, esto va a pegar en todas las demás áreas de tu vida, ¿no? Entonces esto es muy bonito. Y así como con las fichas de dominó, puede que algunas áreas no mucho alcance, otras más alcance, otras con mayor fuerza, otras con menor fuerza, pero finalmente va a haber un efecto. Sí, claro que eso que menciona es sumamente importante, porque muchas veces cuando la persona, si a un inicio es difícil a lo mejor acudir a psicoterapia, buscar una ayuda, reconocerla, ¿no? Que existe un problema y ya ha empezado a asistir, la familia es validante, la familia refuerza el hecho de que esté asistiendo a psicoterapia, alientándolo, como normalmente se dice, pues hay mayores probabilidades de que el proceso terapéutico como que sea de un mejor o que dé mejores resultados, ¿no? Claro. Pero en cambio cuando a lo mejor el contexto es un poco invalidante, incluso puede llegar a entorpecerlo. Sí, claro. O inclusive puede dejar que el usuario deje de asistir al proceso, ¿no? Por todo como los comentarios que pueden ser como negativos, para no decir, utilizamos tecnicismo, ¿no? Para un contexto pues invalidante, donde recibe bastante castigo verbal de las personas, pues normalmente a lo mejor esto haga que que pierda o que ya no quiera asistir al proceso como tal. Entonces esta parte que usted menciona es sumamente importante, ¿no? De que en el contexto haya esta validación, que haya como este esfuerzo o que haya este reforzamiento acerca del contexto hacia la persona que ha decidido buscar una ayuda profesional. Sí, claro, eso es algo muy importante, ¿no? Y ahorita que hablas de esa parte del refuerzo, o sea, de esa motivación o impulso que recibimos de las personas que son importantes para nosotros, también ayuda mucho en el mismo proceso de desarrollar el autorreforzamiento, o sea, que la misma persona vaya reconociendo sus avances, ¿no? Sin necesidad incluso del contexto. Si el contexto te ayuda, pues mucho mejor. Sí. Como bien dices tú, puede ser un determinante para un proceso terapéutico exitoso, ¿no? Pero también puede que no lo sea, ¿no? O sea, sí me han tocado usuarios, soy totalmente honesta. En eso también habla del profesionalismo, darnos cuenta cuando pues de pronto uno puede aplicar muchos aspectos, cuenta con el apoyo y todo esto, y a pesar de eso no hay los resultados que esperamos. Y en ese caso a mí me ha tocado pues canalizar, ¿no? Mejor en algunos casos, ¿no? O sea, a lo mejor soy yo como terapeuta, la forma en que estoy aplicando los aspectos, y mejor canalizar. También hay que ser muy éticos, ¿no? O ver cuando necesitamos de otro profesional, porque también nos relacionamos con otros profesionales. Pero sí, esta parte es muy crucial, ¿no? El hecho de que el contexto es determinante, influye, pero tampoco es como el que va a decir sí o no funciona la terapia, ¿no? O sea, la persona
tampoco es tanto como dicen por ahí la voluntad, ¿no? O sea, porque a veces la voluntad, si lo queremos ver en términos muy coloquiales, pues la tenemos que enseñar a desarrollar, ¿no? Claro. Con muchas estrategias, ¿no? Pero sí hay muchos aspectos de trabajar en un proceso terapéutico. Claro. Hay dos cositas que considero muy importantes. Esta última que acaba de mencionar, ¿no? Sobre la ética que en ocasiones como profesionales debemos de tener, y no significa que tú como psicólogo estás haciendo un mal trabajo, porque no todos los psicólogos, sería muy tonto, por así decirlo, decir yo sé todo, yo me la sé de todas, para todos los problemas psicológicos, porque no es así. No, claro. ¿No? Y tenemos que ser muy honestos con nosotros, pero también con el usuario que ha venido a buscar una ayuda, ¿no? Y si no cuento con estas habilidades profesionales, personales, capacitaciones, claro, pues debo de ser honesto y por ética, como bien lo menciona usted. Si no puedo, ok, yo no, pero sé quién sí puede hacer un gran labor contigo, claro, ¿no? Y esa es parte fundamental de nosotros como psicólogos y de la ética que debemos de tener con la salud mental de esa persona. Claro, es una responsabilidad, claro, ¿no? O sea, esta parte del trabajo con personas, que es nuestra labor desde la psicología en cualquier área y más en la clínica, esa parte, ¿no? Claro. La ética es básicamente el seguimiento y la demostración y congruencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, tanto en lo personal como en lo profesional. Tiene que ir muy de la mano, es inevitable que no vaya de la mano, ¿no? No por eso quiere decir que vamos a ser perfectos en las cosas que nos desarrollemos, ¿no? Pero sí, esto también habla de eso, ¿no? Me pasó hace poco con un usuario que me decía, a lo mejor necesito un psiquiatra, ¿no? O sea, y yo le comentaba, es que no lo necesitas, ¿no? O sea, realmente esta situación por la que estás aquí se puede trabajar desde esto, ¿no? Permíteme continuar trabajando contigo, ¿no? Llevábamos poquito tiempo, como 4 sesiones, 5, ¿no? Pero sé que es un momento a lo mejor crucial y desesperante, ¿no? De ya quiero que se arregle esto, ¿no? Y es otra vez reiterar esa parte de, pues, date la oportunidad de trabajar primero desde este ámbito, incluso esa parte de dame tantas sesiones para que tú veas cómo percibes este proceso, y si no, pues adelante, tienes permitido de buscar otro profesional. Pero incluso yo le decía, incluso te recomiendo que vayas con otro psicoterapeuta, si quieres te recomiendo otro, pero el psiquiatra, espérate, ¿no? O sea, no porque sea un mal profesional, al contrario, a veces lo necesitamos, ¿no? Pero hay casos en los que no amerita. Y cuando hablamos de salud mental, salud emocional, de pronto van primero con el psiquiatra, ¿sí? Cuando naturalmente o de manera más habitual debería ser primero con el psicoterapeuta. Y ya él es el que determina si se requiere del psiquiatra o no. Pero también entiendo este comportamiento social, porque pues sí, hay personas que han tenido malas experiencias con psicoterapeutas y pues ante la desesperación y querer solucionar, van con el psiquiatra, ¿no? Que pues eso sería más una solución pues tranquilizante o temporal, porque trabaja a nivel fisiológico, pero pues la situación muchas veces se sigue presentando. Y ese es nuestro papel, desarrollar habilidades para lo que se siga presentando. Yo creo que es gran parte de eso último que acaba de mencionar, de que muchas veces las personas, en vez de buscar una ayuda profesional con un psicólogo, van directamente con un psiquiatra. Es culpa también de los mismos psicólogos, que considero, de que en ocasiones hacen o hacemos, como se quiera ver, una mala práctica dentro de la psicoterapia, ¿no? Y esto pues hace que pues las personas, no sepan ni siquiera qué es ir al psicólogo, toda la información que debe de tener acerca de asistir al proceso psicoterapéutico, y creo que cada vez hay más profesionales que tratan de psicoeducar a las personas acerca de qué sí en verdad es ir al psicólogo, pero también en formarse profesionalmente para poder brindar un mejor servicio. Y otra de las que mencionaba sobre que a lo mejor no es un problema el cual tengan que ir directamente con el psiquiatra, yo creo que pasa de que, como sé que el medicamento pues me va a funcionar de manera más rápida, pues para la ansiedad, depresión, etc., pues prefiero tomarme esto que hacer otras, ¿cómo se puede decir?, herramientas dentro de la psicoterapia, ¿no?, que se puedan desconocer. Pero
considero que muchos de los problemas, por ejemplo, ansiedad, depresión, el psicólogo puede hacer un mejor trabajo. Te enseña habilidades de afrontamiento para que lo lleves a cabo y no dependas de un medicamento que cada vez que te sientas así, pues los ingieras, ¿no? Ok. Esa creo que es la parte importante que nosotros como profesionales, como psicólogos, debemos también de ir psicoeducando a las personas acerca de esto, ¿no? De la ayuda profesional, de asistir a un buen proceso psicoterapéutico con un buen profesional, ¿no? Claro. Y para solucionar el problema por el cual tú has decidido acudir. Sí, efectivamente. Esa es otra labor incluso de la ética, del profesionalismo como humanos, incluso el psicoeducar, el poder guiarte hacia dónde vas. Hace poco me pasó con un usuario que tengo que estudia medicina, ¿no? Me decía que llevan la materia de psicología y me decía que le hizo un comentario el docente, ¿no? Con respecto a, creo, la cuestión de la elección de la pareja, algo muy freudiano, muy psicoanalista. Y les dije, qué bueno que me preguntas eso, ¿no? O sea, y nos llevamos como 20 minutos hablando de eso y se quedó así de wow, ¿no? O sea, le digo, tratemos, incluso te corresponde como médico y qué bueno que me lo preguntes. Ya he trabajado con varias personas que son médicos o estudian medicina y les digo, qué bueno que me toca trabajar contigo, que tengo la oportunidad de que hayas venido aquí a terapia conmigo, porque además de trabajar a nivel personal, lo llevas a lo profesional. Al rato que tú veas un paciente que requiere atención psicológica, tú ya vas a saber con qué tipo de terapeuta, ¿no? Porque algunos no son de aquí, algunos médicos me han tocado de otras ciudades o estados, y les digo yo, por favor, ¿no? Envíalos con un psicoterapeuta basado en evidencia científica, ¿no? Basado en procesos, porque de esa manera creo yo que es más factible que van a recibir la mejor atención, ¿no? Pero sí me ha pasado esa parte, ¿no? O sea, de pronto, decías hace un rato, puede ser en cierta manera nuestra culpa, pero yo creo que más allá de culpa es nuestra responsabilidad, ¿no? Es nuestra obligación, responsabilidad. ¿no? O sea, y en todas las profesiones, ¿no? A lo mejor las situaciones actuales nos llevan a indagar, a investigar, de pronto las formaciones universitarias en todas las profesiones no son tan completas o actualizadas como quisiéramos de cualquier institución. Y entonces, o incluso a veces no es tanto en la institución. Ahorita la forma de enseñanza me ha tocado eso, ¿no? O sea, en diferentes niveles educativos o profesiones que sienten que no están aprendiendo, a pesar de que el docente se esfuerce o no se esfuerce, pero aún así, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, he ahí esa parte crucial que tú dices, ¿no? Con respecto, pues, a este aspecto de incluso ir con un psiquiatra implicaría que hasta el psiquiatra trabaje la misma línea científica y psicoterapéutica. Hay muchos psiquiatras que son psicoterapeutas, ¿sí? Entonces yo ahí también les comentaría, si van a ir con un psiquiatra que trabaje psicoterapia, que también la psicoterapia que trabaje sea basado en evidencia científica, ¿no? Sí me ha tocado conocer psiquiatras que trabajan este ámbito, ¿no? Hasta de pronto los escucho en capacitaciones, pláticas, y digo, no, tú debiste haber sido psicólogo, no médico, ¿no? Porque son muy buenos en esa parte, ¿no? Pero lo han apoyado muy bien, porque pues estudiaron medicina, psiquiatría, y se especializan en psicoterapia basada en evidencia, y pues se hace un trabajo muy bonito. O sea, él mismo determina cuándo te doy medicamento y cuándo no, ¿no? Y ya se ahorra el usuario lo de ir con otro profesional, ¿no? Entonces sería muy bonito que también ellos se involucraran de esta manera, ¿no? Y también por eso es que a veces ellos mismos no confían en enviar a la gente al psicólogo, ¿no? Porque dicen, híjole, con el que los he mandado o los que yo he conocido, ¿no? Son así. También me tocó con otro usuario, fíjate. Él me decía, me gustó mucho venir contigo ya para irse. Dice, porque tú no me juzgaste en lo que soy, ¿no? Porque tenía un cierto rol importante a nivel social, ¿no? Y me decía, yo todos los psicólogos que he conocido, por precisamente a lo que me dedico, lo primero que hacen es atacarme. Es lo primero, ¿no? Pero ¿por qué piensas esto? ¿Pero por qué aquello? Dice, cuando llegué contigo fue, ok, tú vienes aquí como ser humano, como de alguna manera no me interesa qué seas, o sea, qué etiqueta o qué autoridad o rol tengas allá en la sociedad, sino como ser humano. Dice, y la verdad,
me cambiaste el panorama de lo que es ser un psicólogo. Sí. ¿Sí? Yo jamás pensé que iba a necesitar de un psicólogo y ahora que lo necesité me da tanto gusto venir a un lugar donde recibí la atención adecuada, ¿no? Y eso es muy bonito, es reforzante hasta incluso para uno mismo como profesional, ¿no? Y te ayuda a ampliar y a desarrollar más habilidades y estrategias para desarrollar mejor tu profesión. Sí, claro. La responsabilidad, la ética que debemos de tener es sumamente importante, pero sumándole esto también la preparación que debemos de tener constantemente. Por ejemplo, aquí en el IPAC veo que constantemente todos están capacitando, ¿no? Incluso las personas que asisten aquí a sus cursos también constantemente están preparando. Y eso es sumamente importante, que debe de existir en nuestra profesión, porque en realidad no es como una línea que todos los psicólogos sigan, ¿no? Cualquier psicólogo pues hace psicoterapia de acuerdo, no sé, a su propio contexto o de acuerdo a su propio enfoque, pero no todas las psicoterapias muestran evidencia y hay unas que sí. Entonces, como usuario, como futuro usuario, deberían de tomar en cuenta esta parte, ¿no? De cuándo buscar una ayuda, pero también si voy a buscar una ayuda que sea basada en evidencia y que el psicólogo sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Y que me explique cuál es la finalidad de esto que estamos llevando a cabo. Para ir cerrando esto y comenzar con esta parte importante, ahora sí meternos un poquito ya al proceso como tal. Ese rato hablaba sobre 3 fases en el proceso psicoterapéutico. ¿Me podría volver a describirla, ahora sí de manera más general, en cuáles son? Claro. Primero empezamos con esta parte de la evaluación, que es precisamente la labor que se hace para llegar a un diagnóstico. Ahora, cuando hablamos de un diagnóstico es incluso también explicarle al usuario, ya sea un usuario adulto o un menor de edad, a los padres, a los tutores, qué sucede con la persona. Ojo aquí, un diagnóstico no siempre es una etiqueta, o sea, no es como lo que vemos en los manuales, ¿no? Tiene depresión, tiene ansiedad, ¿no? O sea, un diagnóstico implica ver qué sucede con la persona. Lo más importante, identificar las conductas que le están generando pues alguna inadaptación, alguna disfuncionalidad, alguna problemática en las áreas más importantes de su vida, ¿sí? A eso me refiero con diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos podemos quedar con esa idea como usuario o incluso como profesional, porque así nos enseñan en la universidad, ¿no? O sea, que tienes que sacar un diagnóstico, un nombre, una descripción, una etiqueta, ¿no? Y no se trata, psicoterapia no es venir a poner etiquetas, ¿no? Se trata de venir a ayudarte a tener una vida que sea pues lo más saludable para ti, funcional, ¿no? Entonces, la evaluación consiste en esta parte de entrevistar, de indagar, de observar, de aplicar de pronto pruebas psicológicas o protocolos, escalas que nos permitan valorar lo que queremos o consideramos que es importante valorar. Todas ellas basadas en la evidencia, ¿no? O sea, que sean estudiadas, investigadas, ¿no? Posteriormente, pues cuando se entrega el diagnóstico, también se entrega lo que es el plan de tratamiento. O sea, mira, de esta manera vamos a trabajar, ¿sí? Cuando explicamos al usuario, no quiere decir, pues le voy a decir tal cual o con tecnicismos, ¿no? No, pero sí le voy a decir, mira, va a consistir en hacer actividades que van enfocadas en habilidades sociales, comunicación, resolución de problemas, mejorar tu estado de ánimo, etcétera, ¿no? O sea, de manera muy general y comprensible para él, ¿no? Y pues ya después empieza el trabajo, digamos, real de la terapia. Hace rato que decías esto de ir a una sesión, eso no es ir a terapia. Eso no. Sí, porque ya me han tocado varios usuarios. Oye, ¿se ha sido un momento a terapia? Sí, fui hace tanto tiempo. Ok, ¿cuánto tiempo fuiste? Una sesión. No, eso no es terapia, ni 2 ni 3 sesiones. Una terapia como tal o proceso de terapia sería al menos 3 meses continuos, o sea, más o menos lo que serían 12 sesiones, ya para decir fui a terapia, no me gustó, si me gustó, me funcionó, no, ya implicaría más un proceso, ¿no? Claro. Entonces, ya después en tratamiento, pues tal cual ya es la aplicación de estrategias de todo, a pesar de que uno diseña el tratamiento, planifica las sesiones, somos muy flexibles, ¿sí? Eso es muy bueno, es muy importante, ¿no? O sea, algo que yo les digo mucho a mis usuarios, les pregunto cada semana cómo les fue, ¿no? Si pasa algo relevante, importante, incluso esa situación que pasó esos días puede ser la forma o el escenario perfecto
para trabajar lo que tú querías trabajar, ¿no? O sea, no lo veamos como una limitante de, ya me empezó a hablar de esto y, híjole, me va a atrasar en mi trabajo. No, por el contrario, puedes hacer uso, ¿no? Pero todo esto pues va siendo también parte de la experiencia que uno va agarrando, ¿no? Sí. Y finalmente pues la prevención de recaídas, que ya es cuando lo citamos cada 15 días, cada mes, solo para el seguimiento y pues dar las últimas estrategias, poner incluso como a prueba a la persona, ¿no? Oye, es que pasa si nuevamente pasa esto, pasa aquello, en las rupturas amorosas, ¿no? ¿Qué pasa si te busca tu ex, ¿no? Saber cómo reaccionar. Regresamos. Y entonces todo no tuvo éxito. No, pero o sea, prepararlo, ¿no? Y ya se da, te decía yo, el alta. Ahora, aquí algo importante, solo comentar, no todos los casos siguen como tal esta estandarización. Hay casos en donde la psicoterapia es de por vida, pero no de por vida implica que cada 8 días vamos a ver al terapeuta. Puede que al inicio, en lo que se estabiliza la persona y se le enseñan estrategias, pues sí sea esto de cada 8 días, cada 15, después puede ser cada 6 meses o cada año inclusive. Casos como cuáles, algo que se conoce como bipolaridad, trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia y algunos otros casos que notemos que es importante darle seguimiento, ¿no? Pero para esto pues ya sería importante, pues cada caso es único, ¿no? Diferente. Sí, creo que eso menciona esto último de cada persona, cada caso es diferente. Uno, empezando un poquito de atrás, sobre la evaluación que mencionaba. Creo que eso es un momento importante, que la persona misma que asista, pues también tenga la disponibilidad para expresar. Obviamente si está ahí es porque así lo ha decidido, ¿no? Y tiene toda la disponibilidad para cambiar aquello que por el cual ha decidido venir a consulta. Con la finalidad se hace esta evaluación para encontrar, bien lo menciona usted, todas aquellas variables desde antes de que, cuál fue el origen del problema, ¿no? ¿Cuáles son esas variables? ¿Qué es lo que está haciendo a raíz de esto que sucedió? Pero también poder identificar dentro de esta misma evaluación cuáles son aquellas consecuencias o aquellas otras variables que también están manteniendo este mismo comportamiento, ¿no? Y en base a eso, pues se hace un procedimiento que ya es la segunda fase de que se va a cabo los procedimientos. También aquí no es que es como decir, ok, esto funcionó con aquel usuario, también esto lo va a aplicar. Eso también creo que tenemos que dejarlo como claro, porque cada procedimiento es diferente en las personas, ¿no? De acuerdo a la problemática, pero también de acuerdo a los mismos recursos de la misma persona, ¿no? Y ya lo último, pues la prevención de recaídas, que es cada semana, cada 15, cada mes, hasta que se le da el alta psicológica, ¿no? Pero esto también, no, como decía hace rato, no significa que, ok, ya te di el alta, ya no puedes buscar una ayuda psicológica, ¿no? Probablemente a lo mejor en el contexto ocurra otras situaciones, como lo mencionaba, ¿no? A lo mejor durante la consulta, a lo largo de la semana, pasó algo relevante para esa persona y que quiere tratar en ese momento. Y esto es un procedimiento que como clínicos debemos ser como muy flexibles para poder abordarlo en ese momento. Un poquito, cambiando la pregunta en esto, es, entonces, ¿cuánto? Ya mencionaba que son 3 meses, ¿no? Lo que se debe de llevar un procedimiento, aunque en otros creo que es menos tiempo, de acuerdo al caso también. Y hay otros que se extienden un poquito más. ¿Qué es lo que normalmente hace un psicólogo y un consultante en una consulta? En una sesión como tal. Pues igual dependiendo de la fase, pero habitualmente pues primero es esta parte de la interacción entre ambas personas. Las primeras sesiones pues es conocerse, incluso nos conocemos mutuamente de profesional a usuario, la forma de trabajo, las dudas, etcétera, ¿no? Es esta parte de poder recibirlo, de poder brindarle también atención y servicio, o sea, desde el hecho de que tú haces que tu usuario esté cómodo en el lugar donde estemos, a quien iguala el clima, ¿no? O sea, también esa comodidad de un aire acondicionado, ventilador, o sea, hasta esos aspectos que a lo mejor pueden decir, ay, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Sí, claro. O sea, tú te vas a comer a un lugar donde te gusta comer por el ambiente, por la atención, por el sabor, ¿no? O sea, es algo similar aquí, también brindamos un servicio e implica eso, ¿no? Por otro lado, pues esta interacción de
resolver dudas, de explicar, de preguntar, de conocer, ¿no? Ahorita que decías esa parte de a veces los consultantes no saben que algo sucede, pero a lo mejor no encuentran las palabras, entonces ahí entra otra característica como terapeutas, el ser innovadores y creativos, ¿no? El tener la iniciativa de voy a buscar la forma de que él se pueda facilitar la expresión, ¿no? Claro. Varía mucho. Hace rato daba una clase en la que veíamos, por ejemplo, el uso de materiales lúdicos y didácticos, ¿no? En ese caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela, es lo mismo en terapia, ¿no? O sea, podemos hacer uso de muchos materiales, también depende la persona y la edad, ¿no? O sea, no voy a poner con un señor adulto vamos a jugar, ¿no? A los muñequitos, ¿no? O sea, no, pero pues con los niños podemos dar esa facilidad. No usamos juego o juguetes por usarlos o material didáctico. Todo tiene un objetivo, eso es importante. También como padres, como tutores, tienen todo el derecho y la obligación incluso de preguntarle al terapeuta por qué mi hijo me pregunta que nada más juega con usted, ¿no? O sea, ¿qué hacen, no? ¿Por qué o para qué? Y es nuestra obligación informarles, ¿sí? Y podemos ahí buscar muchas formas, ¿no? Eso podemos hacer en sesión, o sea, puede ser en el caso de adultos desde un protocolo, una escala, una entrevista, técnicas que nos faciliten la forma de expresión verbal, ¿no? O sea, para eso pues uno tiene que capacitarse también en otros ámbitos, ¿no? Claro. Hoy en día, por ejemplo, en ese ámbito nos ayuda mucho FAP, en el hecho de entender la interacción que hay en sesión y si hay avances dentro o fuera de la sesión también, ¿no? Entonces, una inmensidad, ¿no? De aspectos. Lo que sucede dentro de sesión, pues es ese intercambio, ¿no? Que se da entre las personas, no solo el lenguaje verbal, el no verbal. Claro. Nuestro trabajo como profesional es fundamental de observar, de escuchar, pero observar de una manera agradable, ¿no? O sea, no acosadora. Ajá, no acosadora, ¿no? O sea, de una manera muy natural, fácil, ¿no? También el hecho de ser flexibles, cuando hablaba de la flexibilidad, situaciones que incluso en el momento estén pasando para yo saber cómo actuar con la persona, así aplicar una técnica de contención, de relajación, de incluso de confrontación en el sentido de confrontar situaciones por las que esté pasando, de entendimiento de las cosas, etcétera, ¿no? O sea, realmente una sesión con un psicoterapeuta, es la oportunidad de poder abrirte y desenvolverte de una manera pues natural, sin filtros, ¿no? Y que no te sientes con esta angustia o preocupación de que vas a ser juzgado o criticado, ¿no? Sino que por el contrario, encuentras a una persona que te va a ayudar en la manera mejor posible. Claro. Creo que eso que menciona es de sumamente importancia para las personas que nos puedan escuchar o ver, porque normalmente a lo mejor no sepan qué es lo que se hace dentro, ¿no? Y tengan a lo mejor muchos estereotipos acerca de estar ahí, ¿no? Que a lo mejor el psicólogo me va a juzgar, criticar, remitir o yo qué sé, ¿no? Y cuando no pasa todo esto, ¿no? Se le enseñan estrategias, pero también se hacen otras cosas con la función de solucionar el problema de la persona, ¿no? Mencionaba un poquito esto y quisiera preguntarle esto. A mí una vez me lo preguntaban. Me decían, ¿es caro ir al psicólogo? Y yo le decía, para nada es caro. Por ejemplo, inviertes, como lo mencionó usted, la inversión. Inviertes, por ejemplo, cuando vas al gimnasio para tener un mejor físico o para tener una mejor salud. No, imagínate, yo le decía en ese momento, imagínense que tuvieses un problema de insomnio y eso no te dejara dormir y que también está afectando en tu día a día. Es más problemático estar gastando en pastilla, más problemático estar, no sé, perdiéndote de cosas importantes en tu vida que invertir en algo que va a solucionar este problema, claro, ¿no? Entonces, me gustaría también preguntarle esto a usted. ¿En realidad es costoso ir a psicoterapia? No, la verdad no es costoso. Es más caro muchas veces la factura que te cobran las situaciones por las que estás atravesando y que te están generando malestar. Ahorita que ponías ese ejemplo del insomnio, o sea, veámoslo en ámbito muy, muy real. A lo mejor pueden decir, ay, es muy exagerado. No, es muy real. Incidentes que han pasado en el trabajo viales o en casa incluso por el insomnio, porque la falta de sueño te genera no concentrarte en tus actividades cotidianas.
Puedes generar un incidente por dejar la estufa prendida, porque en el trabajo no apagaste tal maquinaria, porque en el camino vas manejando y te quedaste dormido. Exacto, te quedaste dormido y un accidente. Entonces, claro. ahí sí es más caro. Claro. No solo caro en lo económico, costoso, o la factura que pagamos por no atender la salud puede ser hasta incluso en otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, es mucho mejor venir aquí. Es una inversión, efectivamente, hay que verlo así. Esto va a ser un ganar-ganar. Sí. O sea, ganar el profesional porque se permite ampliar sus conocimientos y capacidades, y el usuario se permite ampliar sus conocimientos y capacidades para su vida, para lo personal. Y además te decía el efecto dominó de que va impactando en otras áreas, ¿no? Entonces, la verdad, no es caro. Y algo que yo me he dado cuenta por la experiencia clínica, personal, como ciudadana, como sociedad, como ser humano, no es un pretexto el dinero. Sí. Porque en diferentes ámbitos o contextos que he estado, yo luego les digo a mis alumnos o a gente que conozco, ¿no? O sea, si dejáramos de tomar coca o la tomáramos menos... Y cada vez va más arriba. Sí, exacto, en lo costoso, te alcanza bien para tu terapia, ¿no? Personas que consumen alcohol de manera muy constante y que en lugar de hacerles bien, les está haciendo mal. Si dejaras de comprar tu botellota, te va a alcanzar para esto, y además tienes ganancia, ¿no? Pero hace un momento mencionabas esa parte de que de pronto queremos soluciones rápidas, ¿no? Entonces, a veces para las personas el tomar o hacer ciertas conductas inadecuadas, fumar, jugar, pero jugar en el sentido insaludable, o intervenir con su alimentación o el ejercicio de forma insaludable, solamente es una forma de evitar momentáneamente la problemática. No la estamos solucionando, no la estamos afrontando. Entonces es mucho mejor que me enseñes, ahora sí que voy a usar la típica frase que luego vemos en el aprendizaje, que me enseñes a pescar a que me des el pescado, ¿no? Claro. Porque en algún momento ya no vas a estar tú para pescar, y quién me va a dar el pescado, ¿no? Entonces, no solo te enseño a pescar el pescado, te enseño a cómo prepararlo, y ya tú después hasta le agregas ingredientes y formas, ¿no? O sea, eso es lo bonito de la terapia. Sí. Claro, sí, porque en ningún momento, como él le decía a usted, no es gastar, es una inversión en la cual ambos ganan, ¿no? Es ganar y ganar, porque imaginemos a un problema que sufre con ansiedad, ¿no? Eso a lo mejor le ha limitado bastante a hacer cosas en su vida cotidiana, ¿no? Y esto a lo mejor ha hecho alejarse de cosas valiosas para él, ¿no? Y a lo mejor dice, no, pues con un cigarrito, me tomo una cerveza, y dice, como que me siento más relajado, a lo que decía mención, ¿no? Okay. A lo mejor está escapando de hacer esto, ¿no? De sentir estas reacciones fisiológicas. Pero se van a seguir manteniendo, aunque te fumes un cigarro, 2 cigarros, una cajetilla, a la larga van a seguir apareciendo estas mismas reacciones y vas a tener otra consecuencia, ¿no? Exacto. Ya no solo ansiedad, sino otras aparte de la misma. Ya no es uno, ya son 2, 3 o 4 problemas. Y súmale que a lo mejor de esto ya ha dejado por completo de hacer otra, ya van cuántas a la larga, ¿no? Entonces, en psicoterapia, pues se le enseña a las personas habilidades que le puedan servir en su vida diaria. Muchas personas, le quiero preguntar esto, porque muchas personas piensan que solamente es lo que dura la sesión. El procedimiento siempre es lo que dura la sesión, sino también se hace fuera de ella, ¿verdad? Así es, sí. No solo son actividades que se llaman intrasesión dentro de la sesión, sino extrasesión para casa. Y no solo para casa, sino para otros ámbitos, o incluso actividades en la hora de la sesión que podemos hacer fuera de consultorio, ¿sí? Por ejemplo, en cuestión de desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Yo me puedo salir 10 minutos aquí a las cuadritas que están aquí cerca a hacer ejercicios con mis usuarios, ¿no? Y es parte del proceso, ¿no? Entonces, insisto con que siempre se le tiene que explicar o decir al usuario el por qué o para qué, ¿no? No es vamos a ir al café y tú paga todo, ¿no? Se me ocurrió esto, y hay que hacerlo. Claro, ¿no? O vamos al cine y tú pagas, ¿no? No, o sea, son actividades que podemos dejar. Podemos dejar la actividad de ir al cine, pero pues que vaya él, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Y yo puedo, si quiero, incluso como parte de la supervisión del caso de lejos, estar valorando
pero yo corro con mis gastos, ¿no? O sea, no se trata de aprovecharse del usuario, ¿no? O sea, y cada diseño de actividad fuera de la sesión o extra sesión tiene que tener pues un objetivo y un porqué, ¿no? O sea, no nada más porque se me ocurrió, estoy aburrida, hoy que está bonito el día, vámonos, ¿no? Vámonos a la calle, a ver qué encontramos. Exacto. No. O sea, siempre tiene que ser previamente pues visto el porqué, ¿no? Sí, claro. Ahora, ahorita que mencionamos esto, con respecto pues a las características y aspectos, hemos mencionado mucho lo de psicoterapia basada en evidencia, claro. ¿sí? Y que sí debemos de ser muy profesionales, capacitados, con experiencia, ¿no? Y hay un aspecto fundamental que nos distingue mucho, que es parte incluso de la esencia, que cuidamos mucho incluso aquí en el IPAC, la parte humana, ¿sí? Porque de pronto tenemos la idea, ahí si voy, escucho que es conductual o cognitivo-conductual, ¿no? Se oye así como muy bonito, pero muy serio, ¿no? O sea, no es algo mecanicista, no le crean todo a Google, yo me he encontrado cada información que no va. Entonces, al contrario, cuidamos mucho esa parte, ¿no? La parte humana quiere decir ser sensibles, ser comprensibles ante la situación que está pasando la persona. Claro. Por eso lo de no juzgar, no criticar, hacerle ver las cosas, pero de forma adecuada, ¿no? No de forma que lo sienta, que al rato ya sienta que todos los terapeutas somos así. Me ha tocado muchos usuarios, ¿no? Que me decían que en dado momento fueron a terapia y les vendían productos, se quedaban dormidos, me decía una ocasión una persona, tuve una terapeuta que parecía una piedra, tiene más vida que ella. Yo le decía, ¿por qué? Dices que de plano no hacía nada, no me hacía un gesto, no me decía ninguna palabra, había silencios muy largos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? El hecho de la parte humana implica, comprendo lo que me dices, voy a buscar las mejores formas para ayudarte, voy a ser honesto, si no te puedo ayudar, muy ético, remitirte con quien tenga que irse, ¿no? Entonces, son todos esos componentes, ¿no? Hablar de un psicoterapeuta basado en evidencia es conocimiento, la parte humanística, humana, y la parte también, pues, de ética y de responsabilidad. Claro. Voy a utilizar una frase que una vez el psicólogo Juan me dijo en la otra charla que tuvimos. Él me decía que no hay nada más bonito que utilizar la ciencia a favor de las personas, ¿no? Claro. Porque yo le preguntaba a lo mejor esto mismo acerca de que hay este estereotipo acerca del psicólogo cognitivo-conductual que es rígido, que es serio, que pareciera que no tiene emociones, que no expresa, ¿no? Y esto me decía el psicólogo Juan, y la verdad es así, porque se buscan los mejores procedimientos basados en evidencia que han demostrado mayor evidencia a la hora de tratar esos problemas psicológicos, ¿no? Y en base a eso, pues, de esos que mediante datos, estadísticas que se han dado, pues uno como psicoterapeuta los toma para llevarlos a cabo al procedimiento, ¿no? Y mencionaba esta parte de, a lo mejor, de ir al cine, de salir a la cuadra, ¿no? Todo se hace con una finalidad, no es como decía la psicóloga, ¿no? Vamos al cine, a ver que no. Pero a lo mejor me pongo a pensar, a lo mejor hay una persona que le cuesta bastante el hecho de acudir al cine, ¿no? De pedir unas entradas, de pedir, de salir incluso, ¿no? De saludar a las personas, pues se hace todo esto con la finalidad de que mejore esas habilidades, ¿no? Claro. Cambiando un poquito, ya como para ir cerrando, me gustaría preguntarle estas dos últimas preguntas. La primera, ¿en qué momento las personas deberían buscar una ayuda profesional? Eso es muy importante, me lo han preguntado mucho. Me lo han preguntado usuarios, alumnos, personas con las que me voy encontrando, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta, no? Creo que tener una respuesta concisa no hay, pero algo que nos acerca mucho, creo que tiene que ver, uno, con el aspecto de si yo estoy notando que las situaciones recientes en mi vida o incluso anteriores en mi vida me están generando problemas hoy en día en áreas importantes. Claro. ¿Sí? ¿Cuáles son áreas importantes? Desde escuela, familia, trabajo, sexualidad, personalidad, el aspecto alimenticio, el aspecto del sueño, salud física. Ahí, ¿no? Ahí puedo decir,
siento que estoy pasando por situaciones que de pronto puedo definir o no, que me están generando malestar, Claro. ¿no? Y entonces voy a buscar al profesional más adecuado, ya con las características que mencionábamos, ¿no? Sí, Y claro. por otro lado, incluso el no saber qué pasa conmigo, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos algo en claro, solo sé que algo no está bien. Incluso me ha tocado con personas que tienen una ansiedad que me dicen, es que está tan bien todo en mi vida ahorita que siento que algo malo va a pasar. Sí. Entonces, hasta en eso, también adelante, ¿no? O sea, puede ser el aspecto que determine de hacer una detección de algo, Claro, de claro. un TAC, por ejemplo, y desarrollar estrategias, ¿no? Sí, claro. Fíjate que en ese sentido, me detengo tantito. Sí, sí, adelante. Me pasó una experiencia antes de que empezara la contingencia, con 2 usuarios que presentaban problemas de ansiedad, y antes, como en enero de hace un año, se fueron de alta, ¿no? Y pues en febrero, marzo inicia la contingencia, ¿no? Y en cierto modo sí me preocupé, dije, ay, ¿cómo estarán, no? Porque tanta labor que Sí, hicimos claro. y de pronto pasa Claro, esto, claro. ¿no? Y sucedió algo muy bonito, o sea, fueron de las personas que incluso uno de ellos me mandó mensaje de estoy tan bien, o sea, yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera ido a terapia antes de la contingencia, Claro. me iba a volver loco porque me están ayudando mucho las cosas que aprendí a sobrellevarlo Claro. de ahorita, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy bonito y muy gratificante, ¿no? Y por otro lado, pues también me ha tocado que han regresado 2, 3 personas que ya había tenido anteriormente como usuarios por situaciones totalmente diferentes y que ahora regresaron por consecuencias de la pandemia. Claro. Entonces, una u otra situación, ¿no? Entonces, reiteramos lo de hace rato, no siempre regresamos o vamos a terapia por las mismas razones, ¿sí? Y aquí finalmente esto último, tener presente, ir a terapia no es que esté mal, no implica que estoy mal, ¿sí? Claro. Al contrario, muchos han llegado a decir, es necesario que, así como dicen la típica frase de a cada hombre le tocan 7 mujeres, un Oxxo y ahora un psicólogo, también, o sea, a cada persona nos toca un psicólogo, Claro, preferentemente, ¿no? Porque no está de más ir a terapia en algún momento, ¿no? No hay una edad fija, ¿no? Para decir, es mejor en la niñez, en la adolescencia, no, puede pasar en cualquier momento de la vida. Últimamente me ha tocado trabajar mucho con adultos mayores, ¿no? Entonces también es válido, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en todo momento las personas deberían de buscar una ayuda profesional. Porque, y no significa que esto esté mal, como ya bien lo menciona. Claro. Con el simple hecho de prevención, ¿no? De enseñar habilidades, ¿no? De mayor recursos en su repertorio conductual acerca de una problemática, como lo mencionaba de este usuario que le dijo, no sé qué hubiera hecho si no hubiese asistido a psicoterapia, ¿no? Todas esas habilidades que se pueden aprender les puede servir o les servirán, más bien dicho, en su vida cotidiana, ¿no? Claro. No solamente para un problema en específico, porque si no, a lo mejor las habilidades o las herramientas que se enseñan aquí se pueden generalizar a otros contextos para que les pueda o lo pueda hacer más funcional, ¿no? Y lo solucionen de mejor manera. Claro. Entonces yo considero que en todo momento las personas deberían de buscar esta ayuda, ¿no? De prevención, más que nada, ¿no? Y cuando hay un problema, pues obviamente Todavía con mucha más razón. Sí, claro. También luego hay otro, antes de esto, mencionaba un poquito que no hay como edades. ¿Para qué edades o para todas las personas es el psicólogo? La psicoterapia. La psicoterapia. Sí, puede ser desde los 3 años hasta, Okay. pues ahora sí, 90, 100 años, ¿no? O sea, no hay problema. En el caso de niños pequeños, no siempre, porque tenemos esa idea que el trabajo con niños, pequeños o no tan pequeños, se trabaja con el niño, ¿no? O con adolescentes incluso. No siempre es así. ¿Sí? Vale. Es vital y fundamental la participación de los padres o tutores, Sí. siempre, no importa cómo determinemos llevar el proceso, ya sea que digamos, voy a trabajar 90% de las sesiones con el niño o adolescente, 10% con la familia, o al revés, 90% con la familia, 10% con el niño para irlo valorando, o 50-50, pero vaya, nunca se puede quitar esa responsabilidad. ¿Sí? Claro. Creo que esto que menciona, a lo mejor también está como esa creencia de que, ok, llevo a mi hijo, pero pues, como dicen, para que me lo arregle, ahí está, no, soluciónemelo. No, se le enseña a lo mejor también a los padres cuidadores que en turno, pues,
que lleve a cabo procedimientos fuera de ellos, ¿no? Que ellos se vuelvan como modificadores de conducta, ¿no? Se entrena a ellos. Y ya por último, psicóloga, normalmente también se dice, no, es que solamente si tengo un problema muy fuerte es cuando debo de acudir a psicoterapia. Ok, como para qué problemas, ya dijimos que para siempre o que para todo deberían de acudir, pero que para qué problemas deberían las personas de buscar una ayuda. Ok, aquí hay algo importante. La definición de problema. El problema es algo que tiene una solución, es algo que me está generando ahí una dificultad. No hay problema grande ni problema chiquito, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, conmigo a psicoterapia han acudido por situaciones que podemos decir han afectado grandemente y marcadamente a áreas específicas de su vida. Otras, incluso por cuestión preventiva, han venido en el sentido de que, por ejemplo, orientación vocacional, no sé qué estudiar o a dónde ir, etcétera. Me voy a cambiar de domicilio, me propusieron un trabajo, no sé si irme o no. O sea, por muchas razones, ¿no? O sea, eso es bien importante. No hay problema chiquito o grande. No es que a lo mejor lo que estoy sintiendo, pensando, puede que no amerite un psicólogo. El psicólogo va a decir, ay, ¿a poco vienes por eso? No, o sea, no. Yo recuerdo mucho que una vez nos decía el psicólogo Ray González en una capacitación, dice, no te fijes tanto en el por qué vienen. O sea, el por qué vengan no es tanto que tú vayas a valorar si es mucho, poquito, grande o chiquito. Tú enfócate en darle la mejor atención y las mejores herramientas, el mejor servicio al usuario. Y efectivamente así es. O sea, yo no le voy a decir al usuario, ay, ¿a poco vienes por eso? ¿No? O sea, no, no, sí está grave lo tuyo. No, no, o sea, es esta parte de, es importante por lo que viene, ¿sí? Ya de ahí pues podemos mencionar de manera muy general, o sea, problemas desde la sexualidad, de nuestra sexualidad, que eso es muy amplio, sería hablar de otro tema, desde aspectos de violencias, problemas en la escuela, problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, bueno, una infinidad de cosas, ¿no? Que encontramos nombres coloquiales, pero básicamente cosas que estoy haciendo, dejando de hacer, pensando de manera muy intensa, dejando de pensar, o sintiendo de manera muy grande, que me están generando dificultad en mi vida de una manera que a lo mejor en otro momento no, y no sé cómo hacer. Sí, claro. Creo que eso que menciona es sumamente importante, porque no solamente se puede decir, voy a acudir cuando tengo un problema muy grande, ¿no? También un problema muy, que a lo mejor no sea tan relevante, a lo mejor consideran las personas, pero que tratan de buscar una ayuda. Y esto no significa que el psicólogo, ay, por esto viene. No, obviamente no, como usted decía, no. Esto por el cual has decidido venir es importante, es valioso y le vamos a dar la mayor responsabilidad, tanto mía como tú, para poder solucionarlo, ¿no? Y te vamos a brindar todo el mejor servicio con la finalidad de que eso se solucione, ¿no? Y esto creo que las personas deberían de tenerlo muy en cuenta a la hora de buscar una ayuda profesional, ¿no? Que no es para problemas grandes ni chicos, ¿no? Sino también a lo mejor de prevención, de enseñar algunos comportamientos que no tenga la persona, ¿no? De solucionar problemas, ¿no? A lo mejor de disminuir la ansiedad, depresión, el estrés, un montón de situaciones, porque el contexto en el cual vivimos, pues en ocasiones genera ciertos comportamientos que a lo mejor tú dices, ay, como que esto se me dificulta, como que esto me está causando malestar, problema. Ok, toma la decisión, acude a psicoterapia. Bueno, con esto me gustaría cerrar, pero antes, no sé si ustedes tienen aquí un instituto en el cual brindan también servicios psicológicos. No sé si les gustaría decir dónde se encuentran ubicados para las personas. Claro, tiene poco que hicimos el cambio, estamos en la calle de Hinojosa 2A, nos renovamos en muchos aspectos, renovamos incluso desde el aspecto estructural, así como el aspecto visual. Entonces, pues darle la mejor atención y servicios. Somos ahorita un total de 9 psicoterapeutas. Hay tanto psicólogos como psicólogas, porque sé que también puede influir eso, ¿no? Yo quiero un psicólogo, una psicóloga, también adelante. Todos los de aquí contamos con capacitación y experiencia en formación, así que pues se siente con la tranquilidad de venir a un lugar. También tenemos contacto con otros profesionales que van iniciando o que ya llevan tiempo, tanto aquí como en otras ciudades. Entonces,
psicoterapia individual psicoterapia individual, de pareja, familiar, tanto presencial como online. Entonces, eso también antes era otra limitante, ¿no? Ay, tengo que ir hasta allá con el psicólogo. Ya no hay pretextos, podemos tener nuestro proceso de psicoterapia a distancia o de manera presencial. Claro. Eso que mencionas, sí, ya no hay pretextos para que las personas busquen una ayuda, ¿no? Porque decían, me queda muy lejos ir al psicólogo. No, ahora esta nueva modalidad de online permite el acercamiento entre usuario o futuro usuario y el psicólogo en turno, ¿no? Y eso está muy bien. Psicóloga, pues nada, solamente me queda nuevamente agradecerle por el hecho de que haya aceptado la invitación, al cual alargamos un poquito, pero se hizo ya por fin. Se nos hizo. Pues nuevamente le quiero agradecer por el hecho de que se haya tomado el tiempo, de que haya contestado a las preguntas de la charla, que fue muy amena y le agradezco bastante. Ok, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos por si más adelante podamos hablar de otra temática, con mucho gusto, y pues estamos para servirles aquí. Y pues búsquenos también ahí como Instituto Psicológico de Atención Clínica o Juan y Pac Martínez, estamos para servirles. Vale, muchísimas gracias y pues gracias a ustedes también por vernos, por escucharnos y nos vemos en los próximos videos.